Muy buenas a todos. Hoy venimos con un nuevo video. Esta vez hablaremos sobre el escritor Miguel Serrano. Miguel Serrano ha sido un escritor que ha influido de manera significativa en Sudamérica. Sus escritos son de tipo esotérico y se basan sobre todo en la tradición aria, ¿verdad? O sea, en el esoterismo ariano. Fue conocido por personajes relevantes, ¿no? A nivel internacional, y pese a eso sus escritos no han sido muy difundidos o se les ha dado la relevancia que merece, ¿no? Personalmente a mí me parece uno de los escritores más importantes a nivel histórico. Ha sido una de las personas de las que he extraído abundante información y lo considero también un pilar clave en cuanto a lo que es la sabiduría hiperbórea, a lo que entendemos nosotros por el bando hiperbóreo. ¿Qué podemos decir de Miguel Serrano? En sus libros él menciona, ¿no?, que nosotros, en un principio, en la época dorada, eh, la raza humana era pura, ¿no? Era, estaba dotada de una pureza no solo racial, ¿no?, sino espiritual, que controlaba el poder del Bril, pero mediante una mezcla racial, el ser humano se ha degenerado, ¿no? Ha involucionado. Es así que él cree en vez de la evolución de Charles Darwin, él cree en la involución, ¿no? Que cada vez hemos degenerado eh, en una decadencia de la raza. Es por eso que la misión del hombre es el volver al Übermensch, ¿no? Es retornar a la pureza primigenia del ser humano. Es increíble el número de libros que se ha comido este hombre, y sobre todo libros de diferentes idiomas, libros en alemán, en inglés, en francés, etcétera. Libros que tuvo que comprarlos y buscarlos en otros países, ¿no?, de Europa, etcétera, ya que no podía ser de otra forma. Miguel Serrano promulgaba que las esculturas y ciudades de piedra eh, fueron creación y obra de la raza y el pueblo ario, teniendo por sirvientes a los nativos americanos, ¿no?, que son conocidos como nativos americanos. Eh, Esto es para mí un poco absurdo, ya que los rostros de estas personas nativas americanas están en las estelas, ¿no? Están en los monumentos de piedra con sus rasgos aborígenes. Pero Miguel Serrano considera que los amerindios son una raza animal creada por los atlantes para servirles como esclavos y cargar semejantes piedras. Por ello él los llamaba Shadin. Los Shadin son los mitad bestia, ¿no?, creados genéticamente por la raza aria. Habla también de los extraterrestres y naves voladoras que, según él, fueron creados y construidos por los alemanes y manejados por ellos, al igual que lo hacían los Kshatriya de la antigüedad con los Vimana, naves de piedra manipulados por la fuerza del Bril. Él era también un defensor de los templarios, contrariamente a la posición de Felipe, quien creía que los templarios eran una disidencia de los druidas, y estos druidas de los golem, y los golem obviamente pertenecen al bando contrario.
a la sinarquía, a las huestes de Shambhala. Decía que la sangre azul venía de los dioses azules, como Krishna. Una de las cosas más interesantes que suele decir es lo siguiente: los reyes del Graal y del Grial, como Parsifal, quien ha sido criado en el bosque, son consagrados por su sangre, donde circula la mina del recuerdo de ese origen divino. Un rey del Graal no solo puede serlo por esa sangre. Para renovar el recuerdo, la bebe en la ceremonia de la mini drink, mientras los trovadores iniciados, los Minnesanger, cantan la saga del éxodo y del retorno. Este es el misterio del Grial, que desaparece con los templarios. Eso es lo que afirma, ¿no?, en uno de sus libros, si no me equivoco, El Cordón Dorado. Hablan también del éxodo ario, ¿no? Existió un éxodo ario que, según varios escritores alemanes y reafirmado por Miguel Serrano, los arios vivían en tierras cercanas al Polo Norte, ¿no? Es así que se especula, ¿no?, por desastres naturales o simplemente por expansión, los arios han migrado hacia el sur, han pasado por el desierto del Gobi. Esto es lo que posteriormente los hebreos han copiado, ¿no?, y han deformado en su historia del éxodo, ¿no?, de Moisés. Pero están contando lo que sería el éxodo ario, la migración de los arios desde el polo norte hacia tierras septentrionales. Nos habla de que ahora estamos hundidos en un materialismo denso, tecnolinitizado, en un medio político demoníaco, que si los templarios hubiesen triunfado, nuestra tecnología habría tomado un camino distinto, más espiritual, como el que se hacía en la antigüedad para la construcción de grandes bloques de piedra, pirámides, vimanas, etc. Y que Horbiger, de haber triunfado Hitler, habría llegado a la desintegración del átomo, por un camino distinto a la de la relatividad. Afirma también que en el libro de Otto Skorzeny, La guerra desconocida, reveló que Hitler no quiso usar la bomba atómica que habían creado, declarándoselo en postrímeras de la guerra. También habla de las esvásticas y da un significado a cada una, siendo la esvástica levógira, la esvástica del éxodo, con la cual los primeros arios hiperbóreos migraron de la Tule, del Cáucaso, hacia regiones más externas, hace millones de años. La esvástica de Strógira, en cambio, es la esvástica del retorno, y porque indica el camino de regreso, el sentido contrario hacia el origen. Por ello, Hitler usó este símbolo que pues intentó volver al Cáucaso. Él trató de conquistar Rusia, pero no pudo, fracasó. Pero esta era la misión, ¿no?, y el significado de la esvástica que usó Hitler, ¿no?, que indica el volver al origen, ¿no?, al Cáucaso. Para él, tanto los templarios como los primeros Rosacruces tuvieron contacto con un conocimiento sagrado de origen de Medio Oriente y eran comandados por una misteriosa orden verde. Cree que también que el Abraxas gnóstico es el mismo Baphomet de los templarios, un dios dual y de dos caras, de dos rostros, un ser andrógino, el andrógino primordial. Para mí esto es, para mí, en mi opinión, Abraxas es, no es un dios hiperbóreo. Todo dios que no sea un dios hiperbóreo pertenece al lado de Chan Shambhala. No son dioses, son más que todo arquetipos. El Abraxas, el Baphomet. Para mí, mi opinión es que se equivoca, ¿no?, Miguel Serrano en cuanto a estos personajes. En cambio, Shiva,
por ejemplo, sí es un dios hiperbóreo. Krishna igual. Podemos nombrar a Zeus, los dioses del Olimpo, ¿no? Que son dioses hiperbóreos, los dioses nórdicos. Miguel Serrano nos habla del Tulku. Es una clase de Jivanmukta, es decir, un ser liberado de las leyes del karma. Un ser que encarna en este mundo por voluntad propia, pues no hay nada que le obligue a reencarnar. Que viene a este plano para realizar una misión, un objetivo colectivo. Y los Tulku puede tener una serie de espejos en tonos menores, dispersados por el mundo. Pone el ejemplo de Hitler, ¿no? Que en su momento eh, tenía sus reflejos, ¿no? En otros países como Mussolini, en América, en España, varios reflejos de este turco principal que era Hitler. Indica que si perdía Hitler, todos los demás perdían. Es por eso que ha sido así, ¿no? En los demás países. Algo que es producto de la confusión es que pensaba que el judío, al igual que un guerrero ario, se convierte en un birria, ¿no? Que éste desciende de la raza aria. Él menciona libros alemanes, ¿no? Que afirman esto, unos estudios que dicen que los hebreos pertenecen a una rama de los arios, ¿no? Que son los llamados Javirú. Entonces él indica que los judíos, si quisieran, podrían volver a purificarse, ¿no? Y volver a ser arios, ¿no? Por eso indica que ellos pueden volver a ser, pueden convertirse en birrias, ¿no? Y en divyas inmortales. Esto es contrario a lo que afirma, ¿no? Felipe Moyano. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es una de las manifestaciones del demiurgo. Es el décimo sefirot. Entonces hay diferencias, ¿no? Entre Felipe Moyano y Miguel Serrano. Ya hay cosas en las que se equivoca Miguel Serrano. Pero no podemos por esto machacarlo, ¿no? O despreciarlo. Porque gracias a él, ¿no? Se tuvo estos primeros pasos, ¿no? Se tuvo esta facilidad de entender mejor nuestra historia. Lo más importante es que Miguel Serrano da a conocer tres vías de la transmutación. La primera es la llamada transmutación fulminante, que hace uso del rayo, que transmuta al adepto, quien se expone al mismo en regiones altas de montaña, en medio de una concentración mental intensa. Y por un mantra repetitivo no se daña con el impacto. Afirma que los etruscos conocían esta vía. Por ello se llamaba a los sacerdotes fulguradores. El segundo camino es el de la vía seca, que produce la mutación en pocos días, sirviéndose de un desconocido procedimiento, también sincronístico. Se basa en un yoga tántrico, sin contacto físico con la mujer, sin realizar el maituna. La posesión es mental, se reintegra a la mujer en el espíritu, corresponde a la manisola de los cátaros. Según Serrano, esto se enseñaba en la ciudad de Agarthy. El tercer camino es el de la vía húmeda. Se realiza el contacto real con la mujer. Se realiza el acto sexual del maituna, en el cual no debe derramarse el semen, no debe perderse este elixir en la mujer, sino derramarse dentro de su poseedor para dejarlo encinta del andrógino de Revis. Aquí hay una diferencia también esencial con Felipe Moyano, ¿no? Miguel Serrano afirma que en el espíritu, en el origen, es andrógino. En cambio, para Felipe Moyano siempre ha habido una pareja original, distinta, separados
dos entidades distintas. Cosas que no tienen que preocupar, ¿no?, al adepto. Entonces, este tercer camino es es el camino que ha enseñado Felipe Moyano en su segundo tomo de, de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Claro que también Miguel Serrano se equivoca, ¿no?, al afirmar que Shambhala es un sinónimo, ¿no?, de Agartha. Estas dos fueron ciudades distintas, ¿no? Y más que ciudades, son bandos distintos, antagónicos entre sí. Estas confusiones vienen de los escritores europeos que una vez decían una cosa y otra cosa. Todo debido a una confusión estratégica. Uno puede leer, por ejemplo, las obras de Ossendowski para darse cuenta, ¿no? Ya han habido muchos escritores de Agartha, de Shambhala, ¿no? Primero decían que uno era capital de otro, pero posteriormente se afirmaba lo contrario, ¿no?, que eran totalmente distintos. Algo que rescato y nunca voy a olvidar de los escritos de Miguel Serrano es que, por ejemplo, dice palabras clave, ¿no?, enseñanzas clave que debe tener un virya. Por ejemplo, él afirma que los arios, que los guerreros más puros eran los primeros en morir. ¿Por qué? Porque ellos se lanzaban a la batalla. Ellos eran los más aguerridos, los primeros en las primeras filas, ¿no?, en morir. Y hay cierta congruencia en esto. ¿Por qué? Porque uno que tiene la raza pura debe tener reducido el miedo al máximo. No debe tener miedo. Es así que está constituida el bando de los Einherjar, guerreros sin miedo. Hay muchas cosas que podríamos seguir hablando de Miguel Serrano, muchas enseñanzas, mucho conocimiento que podríamos ir desarrollando en posteriores videos. Algo que quiero destacar es que Serrano ha seguido el rastro de todo este conocimiento oculto que tenían los nazis sobre las culturas, sobre las tradiciones, sobre los misterios de la sangre que ellos han logrado descubrir, que ellos han encontrado por su colosal búsqueda, del que hoy se nos ha sido vedado, pues o bien los nazis se lo llevaron consigo a la Antártida o los aliados la destruyeron. Serrano cuenta que investigó a fondo las bibliotecas de los nazis, o lo que quedaba de ellas, y no encontró nada relevante, obviamente. Todo ha sido destruido, ocultado, ¿no? Ha sido también trasladado. Se afirma también que los nazis en estos submarinos que habían llegado a Sudamérica trajeron consigo también documentos de la Ahnenerbe. Todo este conocimiento recogido de todas estas tradiciones, estas investigaciones por estudiosos, no se han perdido. Primero podríamos especular sobre esto, ¿no?, que se habría quedado copias aquí en Sudamérica y otros documentos y copias han sido trasladados a la Antártida, donde se encuentra esta base alemana.